Bien, mis hermanos, quisiera invitarles a que me acompañen al Salmo 143. Salmo 143, y antes de leerlo, me gustaría contarles cómo ese salmo me ha permeado y leyendo diferentes comentarios, me encontraba con que hay personajes y hay casos en la Biblia en las que uno ve que la gente le argumenta al Señor. No solamente dice, Señor, sí, hágase tu voluntad, sino que le argumenta, porque el Dios que tenemos no es un Dios que está por allá lejano, escondido, sino es un Dios real y personal. ¿Qué quiere decir eso? Que es una persona. Usted se ha puesto a entender, yo no sé cómo, que en este momento físicamente en el cielo hay una persona de carne y hueso como nosotros, sentado a la diestra del Padre, y su nombre es Cristo Jesús. Y nos dice la palabra de Dios que Él es el que intercede por nosotros ante el Padre. Una persona como yo, física, así que se pueda palpar, está en este momento en el cielo, glorificado, después de haber resucitado el tercer día, intercediendo por nosotros al Padre. Es decir, que nosotros podemos traer razones cuando oramos y tenemos peticiones y necesidades ante Dios. Y es lo que vamos a ver hoy en el Salmo 143, que David tiene necesidades, tiene peticiones, pero le argumenta al Señor. Es por eso que el sermón de hoy, o la pequeña enseñanza, se llama Argumentando con Dios. Leámoslo al unísono, ¿listo? Salmo 143, 1, 2 y 3. Oh Señor, escucha mi oración, presta oído a mis súplicas, respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún viviente. Pues el enemigo ha perseguido mi alma, ha aplastado mi vida contra la tierra, me ha hecho morar en lugares tenebrosos como los que hace tiempo están muertos. Y en mí languidece mi espíritu, mi corazón está consternado dentro de mí. Me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos. A ti extiendo mis manos, mi alma te anhela como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Señor, porque mi espíritu desfallece. No escondas de mí tu rostro, para que no llegue yo a ser como los que descienden a la sepultura. Por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Señor, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Por amor a tu nombre, Señor, vivifícame. Por tu justicia, saca mi alma de la angustia. Y por tu misericordia, extirpa a mis enemigos y destruye a todos los que afligen mi alma, pues yo soy tu siervo. Amén. Voy a citar algo que decía el pastor Charles Spurgeon, y él decía que los santos de antaño acostumbraban como Job a realizar un argumento organizado al exponer su causa ante Dios, como un demandante que va a la corte, que no lo hace pensando en exponer su caso espontáneamente, sino que entra a la sala de audiencias con una demanda bien preparada, sabiendo también cómo comportarse en la presencia del juez ante quien está apelando. Por eso es mejor acercarse al trono del Rey de Reyes con premeditación y preparación, tanto como sea posible, sabiendo lo que vamos a hacer, cuál es nuestra posición y qué es lo que deseamos obtener. El pastor Sugel Michelin, recuerdo una vez en una enseñanza, decía que uno de sus pastores le encantaba cómo él oraba. Y una vez le dijo a ese pastor que cuál era su método, que qué él hacía para orar antes de. Y él decía que cuando le tocaba el orar, él preparaba unos de 2 a 5 minutos antes de iniciar la oración, fuera pública, aún más siendo pública, o privada, y pensaba qué era lo que le iba a decir al Señor, cómo él iba a exponer su causa. Y es así como él encontraba o trataba de hallar las palabras para decirle al Señor y exponerle a él su causa.
Así que me gustaría que tratáramos de responder 3 preguntas de este salmo. La primera, ¿qué es lo que desea David? La segunda, ¿cómo se propone él obtenerlo? Y la tercera, ¿cómo argumenta con Dios? Primer punto, ¿qué quería David? Y les hago la misma pregunta, ¿qué queremos nosotros? La mejor manera de responder esto es juntar todos los versículos que acabamos de leer. Son aproximadamente, o son 12. Y si usted lee en esos 12, hay aproximadamente 15 peticiones que David le hace a Dios. No las vamos a ver todas, pero las vamos a agrupar en 3 categorías. La primera categoría es el deseo de David de ser escuchado. Miren lo que dice el versículo 1 y el versículo 7. Escucha mi oración, presta oído a mis súplicas, respóndeme, dice el verso 7. David desea que Dios, primero que todo, esté dispuesto a oír sus peticiones. De nada nos sirve venir aquí, mis hermanos, si el Señor no está. De nada nos sirve hacer un devocional, de nada nos sirve cantar unas canciones si a quien se las estamos dirigiendo no presta oído a nuestro clamor. Si Dios mirara hacia otro lado ignorándonos o ignorando a David, entonces nuestras súplicas y argumentos serían completamente en vano. Pero la segunda categoría que David expresa es su deseo de ser piadoso y aparece en el versículo 8. Dice, enséñame el camino por el que debo andar. Y el verso 10 lo enfatiza, dice, enséñame a hacer tu voluntad, guíame a tierra firme. Y aquí hay una gran lección para nosotros, mis hermanos. Cada vez que oramos a Dios por una bendición física o por una bendición económica, inclusive material, siempre debemos incluir también una oración sincera para nuestra transformación moral y espiritual. Póngase un momento en el papel o en los zapatos de David. Note que él notaba, Señor, líbrame de mis enemigos. Muy probablemente lo estaban buscando para matarlo. Ustedes recuerdan que David, antes inclusive de ser rey, Saúl lo buscaba para matarlo. Antes de ser rey, luchaba con osos y leones, batiéndose a muerte por defender a sus ovejas. Nosotros quizás no hemos estado expuestos a esos mismos peligros que David tenía, pero él sí. Y cuando él expresa eso, noten que a pesar de que él estaba en peligro y suplicaba protección y amparo, a pesar de esa ansiedad de mantenerse vivo, no dominó su mente como para que se olvide de la esencia de vivir. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Para qué nosotros vivimos? Para el creyente la vida terrenal no es un fin en sí mismo. Para nosotros no simplemente estamos en esta vida por mantenernos o por tener un trabajo o por sostener a mi familia. Esa no es mi meta. Hay razones para vivir que justifican el deseo de seguir vivo y una de esas razones es hacer la voluntad de Dios, caminar de la manera en que Dios ha designado para nosotros. Y es por eso que David no implora simplemente por Señor, protégeme, Señor, líbrame, sino que le suplica a Dios que le enseñe y lo guíe a una tierra de integridad. Miren lo que dice ahí el verso 10. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guía ¿a dónde? A tierra firme. Y eso nos pasa constantemente a nosotros. Pedimos, Señor, ayúdame en esto, guárdame en esto, prospera mis finanzas. Si estoy pasando por una situación difícil, le digo, Señor, ayúdame a salir de esta situación. Pero, ¿cuál es el fin de que yo salga de esa situación? David tenía claro que si el Señor lo libraba de sus enemigos, su petición era, Señor, llévame a una tierra firme. Es decir, llévame a hacer, si yo permanezco vivo, tu voluntad todos los días de mi vida. ¿Nunca se ha hecho usted esas promesas o le ha hecho el Señor esas promesas? Señor, si tú me libras de la muerte, si tú libras de la muerte a mi ser querido, yo te prometo que voy a ir a la iglesia todos los domingos. Yo te prometo que voy a aumentar mi diezmo. Yo te prometo esto, te prometo lo otro. Pero muy pocos pensamos, Señor, si tú me libras de esto, te prometo que te voy a dedicar mi vida entera para ti.
No solo David quiere seguir viviendo, quiere vivir para Dios. ¿De qué nos sirve seguir viviendo si nuestra vida la vamos a dedicar al mundo? Por eso a veces uno piensa y uno dice, Señor, ¿por qué no permitiste que esta o aquella persona siguiera viviendo, sino que muriera? Hay un texto que dice en Corintios que una persona estaba cometiendo adulterio y decían, entréguele su cuerpo con fin de que su alma se salve. ¿A qué se está refiriendo? A veces el Señor nos envía aflicción, nos envía enfermedad e incluso la muerte para permitir o para no permitir que nos desviemos, para no permitir que vivamos para el mundo, para no permitir que nuestra alma se pierda. ¿Cómo podemos entonces medir nuestra temperatura espiritual? Básicamente la podemos medir viendo si nuestras oraciones están realzadas con expresiones de crecer en piedad. Les hago una pregunta. Cuando oran, le suplicamos a Dios para ser alegres, amorosos, pacientes, afectuosos, sinceros, disciplinados. ¿O solamente le pido, Señor, ayúdame a salir de esta dificultad financiera, o ayúdame a salir de esta enfermedad, o esta situación difícil del trabajo? Note lo que estoy diciendo. No está mal que usted le pida al Señor eso, pero todo tiene que tener un equilibrio. Si yo solamente le pido al Señor temas materiales y económicos, ¿qué le estoy queriendo decir? Y note que yo empecé diciendo que le oramos ¿a quién? A un ser por allá que trata de escuchar una que otra oración. No, a una persona. Es una conversación. Yo estoy razonando con el Dios que me dio a mí el entendimiento. Si usted le ora solamente de esa manera, recuerde que Dios no nos creó, incluso no nos redimió simplemente para vivir y hacerlo prósperamente. Nos creó y nos redimió para que seamos santos como Él es, para vivir en su benevolencia y para glorificarlo. Esa es nuestra meta. Señor, sí, líbrame de esa situación, pero ¿con qué fin? Y más allá de decirle al Señor, es que yo quiero que tú me libres de esta situación porque yo quiero glorificarte, ser más santo, ser más como tú. Pero el Señor escudriña nuestro corazón. ¿Realmente eso es lo que queremos? Yo quiero ganar más dinero para ser más dadivoso, ser más generoso, o yo quiero ganar más dinero para ser más generoso solamente conmigo mismo. Es lo que tenemos que preguntarnos. Entonces, hay que ver este ejemplo y ser como David. Cada vez que anhelemos tener vida y seguridad, expresémosle a Dios que deseamos tener vitalidad espiritual y piedad, tanto como la vida misma. Y las otras peticiones, la tercera categoría de este salmo, entran en las súplicas por seguridad. Miren lo que dice el verso 9. Líbrame de mis enemigos, oh Señor. Y en el versículo 11 y 12 lo repite, dice, oh Señor, consérvame la vida, sácame del peligro, destruye a mi enemigo y aniquila a mis opresores. Y usted se preguntará y diré acá, David desde el inicio, les decía, desde que era pastor de ovejas, estaba luchando todo el tiempo entre la vida y la muerte. Quizás no, nosotros no. No es que salgamos y aquí ya está esperando una persona para matarnos, aunque últimamente la inseguridad se ha vuelto cada vez peor. Pero gracias a Dios vivimos en un país en el que meridianamente, en la medida de lo posible, podemos estar tranquilos. No todo el tiempo voy a pasar y allí me van a matar. No. Para David sí era así. Él iba a cruzar la esquina de donde él estaba y muy probablemente lo están esperando sus enemigos para matar. La pregunta que yo les puedo hacer es no solamente con respecto a la muerte, sino, no sé si ustedes recuerdan que Absalón, su hijo, inclusive intentó destronar a David. Tenía enemigos por todo lado, aún en su propia casa. La pregunta que yo hago es, ¿cómo podemos seguir desempeñándonos, seguir adelante en esta vida cuando sabemos que hay fuerzas hostiles que nos rodean, que pueden irrumpir a veces y hacernos daño? ¿Cómo yo puedo estar tranquilo? O yo le diría al Señor, Señor, ¿cómo puedo estar en paz sabiendo que tengo deudas, sabiendo que tengo gente que chismea sobre mí, sabiendo que tengo gente que está detrás esperando que yo caiga para
No sé, si usted está en un empleo, ¿para qué quedarse con su puesto? Por poner un ejemplo. La pregunta que yo hago es, ¿esto no nos robará la paz poniéndonos siempre en el límite y haciéndonos sentir preocupados? Y la respuesta es sí. Siempre vamos a estar ansiosos, siempre vamos a estar preocupados, a menos que hayamos buscado a Dios como lo hizo David. Imagínese estar en una situación en la que cada minuto usted está pensando si lo van a matar o no. Yo les hago un ejemplo. Hace poquito yo estaba en una situación de angustia con un proyecto que tenía en la empresa donde trabajo, a ver si salía o no salía. Y todo el tiempo yo miraba el correo a ver si llegaba el ok. Estaba en esa angustia y en esa zozobra. Hasta que fui a la roca que es más alta que yo. Y puede parecer tonto. David se debatía entre la vida y la muerte. Yo me debatía entre si salía un proyecto o no. Pero nuestro Dios que tenemos en los cielos es tan hermoso y tan bonito que aún en las pequeñas cosas que nos generan intranquilidad y ansiedad, Él está pendiente y nos da paz, nos da seguridad. Pueden pensar que una oración para librarse de los enemigos tiene muy poco que ver con nuestras vidas tranquilas en un país seguro como el nuestro. Y es cierto que pocos de nosotros corren riesgo como los enemigos humanos que tenían David, pero aún hay luchas, pecados, personas que aunque no nos quieran matar, sí quieren hacernos daño. A mí me impacta el sexto mandamiento. ¿Alguien sabe cuál es el sexto mandamiento? No matarás. ¿Qué dijo Jesús acerca de no matarás? Solamente se trata de aquel que lo mata. El que le dice fatuo o necio a su hermano. Y veo una relación entre el sexto y el noveno mandamiento. ¿Cuál es el noveno mandamiento? No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Qué pasa cuando yo chismeo acerca de un hermano? Lo estoy matando. Estoy quebrantando el noveno y el sexto mandamiento. Quizás no tenemos enemigos que nos estén esperando ahí a la vuelta para matarnos. Pero sí tenemos personas, quizás amigos, familiares, que chismean sobre nosotros. Aún nosotros mismos, ¿cuántas veces no hemos hablado? Incluso puede ser una verdad de otro hermano contada en el momento que no tenía que hacerse o a las personas que no tenía que contarlas. Porque un chisme no solamente es yo hablar mal de la persona o hablar una mentira acerca de la persona. Un chisme es incluso yo contarle una verdad a una persona que no era el momento y no era la situación y no era la persona a la cual yo se la debería contar. Más adelante o en otro sermón hablaremos de eso. Pero recordemos lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Oren para que el Señor, cuando ustedes oren, le digan, Señor, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el tiempo hay un enemigo que nosotros tenemos, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el doctor C.S. Lewis lo dice mucho en el libro de Cartas del Diablo a su sobrino. El diablo está esperando el mínimo papayazo que usted tenga para hacerlo desviar. Usted está leyendo la escritura, está leyendo el devocional y el diablo aprovecha cualquier situación, circunstancia para que usted no lo haga. Entonces usted más busque a Dios, el diablo está pendiente, no, es como ese enemigo que no quiere que usted busque del Señor y está al acecho. Es decir, no se trata simplemente de que alguna persona ve y le dice, no lea la Biblia. No. ¿Qué le dijo a la mujer? Con que Dios os ha dicho. Esa es la forma de actuar del enemigo. Viene un hermano a usted y le dice, es que el pastor a usted le dijo esto y le dijo lo otro. ¿Quién está detrás, pregunto, de que una persona se vaya de la iglesia? Satanás. ¿Por qué? Porque quiere que esa persona se inestabilice, porque quiere que esa persona no siga confiando en la palabra de Dios que es pura y verdadera, porque quiere que esa persona inclusive haga daño a los demás miembros de la congregación. Detrás de una división, detrás de un chisme, detrás de la salida de X o Y persona, no hay un grupo de personas, no hay una familia, no hay carne y sangre, dice el apóstol Pablo. Nuestra lucha es contra ángeles, principados, potestades que están
en una esfera que nosotros no alcanzamos a ver, pero trabajan día y noche para hacernos desestabilizar. El segundo punto, y ya me toca correr un poquito porque me queda poco tiempo. Hay otra persona de cuya enemistad David quiere escapar y lo dice en el verso 2. Señor, no entres en juicio contra tu siervo. David no solo necesita un lugar para protegerse de sus adversarios, sino también necesita un lugar para protegerse de Dios. Pero ¿a dónde puede huir él del juicio de Dios? ¿Cómo se propone David obtener la piedad y la seguridad que él desea? Y la respuesta es obvia: orando, ¿cierto? Y esto me pareció muy intrigante, porque David, ustedes saben, era, desde el inicio nos dice la palabra de Dios, cuando Samuel lo fue a ver, era un hombre de buen parecer. Ustedes lo ven y era un hombre valiente, tenía gente que le servía, millares de personas que se podrían hacer matar por él. Pero lo impactante de esto es que David sin dudar toma el rol de mendigo ante Dios. Miren lo que dice ahí: no entres en juicio con tu siervo, con tu esclavo, con tu mendigo. ¿Por qué dice eso? Porque si David no necesitaba hacer eso, entonces podría ser que Dios requiera de todos que tengamos la fuerza, las condiciones de David para superar nuestros problemas. Pero en realidad, lo único que puede hacer el rey David aquí es orar. Y eso es muy alentador para nosotros. No necesitamos fuerza, no necesitamos estudios, no necesitamos saber o conocer algo más para que el Señor nos escuche. David lo tenía todo y aún así se siente miserable, se siente como un esclavo porque dice que no hay nadie justo delante de Dios. Y para responder esa pregunta de cómo puede o a dónde puede huir del juicio de Dios, ¿cómo oraba David? Voy a ponerles un ejemplo. Cuando un niño desobedece a su papá, hay dos opciones que él puede hacer. Ya sabe que el papá lo va a castigar, entonces puede correr por la puerta de atrás y huir de él. Pero ¿qué va a pasar? Muy probablemente si él corre a la parte de 3, ¿quién es más rápido, el niño o el papá? Por lo general el papá, a menos de que sufra un tipo de discapacidad, pero por lo general el papá va a correr y lo va a alcanzar, ¿cierto? La otra opción que él tiene es que corra a los brazos de su padre, estreche su cuello y suplique misericordia. Mis hermanos, el único escape al juicio de Dios está en la misericordia de Dios. Y allí es a donde huye David. En Dios se puede escapar de todos los adversarios. Nunca podremos huir de Él, siempre Él es más veloz, pero más aún, solo en Él hay alegría y felicidad completas para siempre. A pesar de que hemos pecado y que sabemos que la paga del pecado es muerte, no podemos ir a otra persona porque sabemos que el Señor nos va a castigar, sino que tenemos que ir también hacia Él para alcanzar oportuno socorro. Y vamos a nuestra tercera y última pregunta. ¿Cómo argumenta David su caso ante Dios? ¿Sobre qué bases cree que puede pedirle a Dios piedad y seguridad? Y vamos a ver varios versos. Miren el verso 1. Señor, escucha mi oración, presta oído a mi súplica, respóndeme por tu fidelidad y por tu justicia. Empieza a argumentar David. No solamente le pide: Señor, ayúdame con esto o aquello, sino que le dice: por tu fidelidad, por tu justicia. Miren lo que dice el verso 2. Porque no es justo delante de ti ningún viviente. Le da razones al Señor. Verso 3. Pues el enemigo ha perseguido mi alma, ha aplastado mi vida contra la tierra, me ha hecho morar en lugares tenebrosos como los que hace tiempo están muertos. Verso 4. En mí languidece mi espíritu, mi corazón está consternado. Más razones. Verso 7. Mi espíritu desfallece, que no llegue a ser yo como los descienden al pozo. Verso 8. ¿Por qué, Dios, tú me deberías escuchar? ¿O por qué yo creo que tú me podrías escuchar? Porque en ti confío, por ti elevo mi alma. Verso 9. He corrido hacia ti para refugiarme, porque tú eres mi Dios. Y llegamos al punto clave. Verso 11.
Por amor a tu nombre, Señor. ¿Qué? ¿Por qué dice ahí nuevamente? Por tu justicia. Por tu justicia. Y creo que eso ha quedado en la mente de muchos esta semana. ¿Qué es la justicia de Dios? Me encanta cómo lo define el pastor John Piper. La justicia de Dios es su compromiso para honrar su nombre. El argumento que David le da al Señor para que escuche su oración: Señor, escúchame por tu justicia. ¿Y qué es tu justicia? Por amor a tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor ha prometido por sí mismo, por su propio Hijo, por ejemplo, que no desamparará al justo, que ni la descendencia del justo mendigará el pan. Que el Señor se ha prometido a sí mismo que cualquiera que tenga alguna petición, Él abre sus oídos y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que vamos al Señor, nuestra confianza y nuestra seguridad no descansa en lo que yo pueda decirle o en que yo me llene la boca de argumentos diciéndole. No, descansa el que yo entienda que el Señor me escucha por amor a sí mismo, porque Él lo ha prometido. Y sus promesas, dicen la palabra, que en Él son sí y amén. En eso se basa. Y por eso deberíamos elevar nuestra alma en esta noche en oración. Para terminar, mis hermanos, voy a dar 3 conclusiones. La primera: no permitamos que el pecado ponga trabas a buscar de Dios. Desde el principio, David admitió que si Dios lo juzgaba, solo poniendo la mirada en sus pecados, estaba condenado a morir. Y todos somos mendigos pecadores ante Dios. Segundo, cuando apelamos a Dios, podemos hablarle de argumentos. Podemos argumentar desde nuestro desesperado lamento. Podemos argumentar desde la naturaleza justa de Dios, su fidelidad para mantener el honor de su nombre. O podemos argumentar desde la fe o la esperanza que tenemos en Dios. Y finalmente, solo pedir siempre, mis hermanos, lo que honre al Señor. Y una de las mejores maneras de asegurarse es realzando todas nuestras oraciones con pedidos de piedad. Es decir, como dice el Salmo 79:9, ayúdanos, oh Dios, por la gloria de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados por amor a tu nombre, pero también, como dice el Salmo 31:3, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás. Cuando oramos, a pesar de que tenemos peticiones que nos afectan a nosotros, que afectan a nuestros hermanos, que afectan a nuestros familiares, nuestra meta y nuestra oración siempre debe estar enfocada en lo que Dios pueda hacer por nosotros. Voy a pedirles que nos pongamos en pie. Padre bendito, a ti te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder, todo honor, oh Dios, porque tú lo mereces. Gracias te damos, Señor, porque no es por nosotros, no es en nuestras fuerzas, Señor, no es en lo que sabemos, ni siquiera es en lo que somos, Señor. Todo se trata acerca de ti. Yo te ruego en esta noche, Señor, por amor de tu nombre, como te clamaba el salmista, que tú tengas misericordia de nosotros. No, Señor, no mires nuestro pecado, no mires nuestra justicia, porque ninguno de los que estamos aquí somos rectos delante de ti, que eres santo, santo, santo. Yo te ruego, Señor, que así como tú has prometido en el pasado, que todos aquellos o cualquiera que se reúnan, 2 o 3, en tu nombre, he aquí tú estás en medio de ellos. Yo te ruego, Señor, que asimismo en cada una de las peticiones que junto con mis hermanos como iglesia te vamos a pedir, tú seas abriendo tus oídos a nuestro clamor.
tú seas escuchando desde tu santo templo las peticiones y las oraciones que hacemos cada uno de nosotros, siervos inútiles, pecadores, indignos delante de un Dios todopoderoso, pero confiando y apelando al único que es capaz de poder transformar lo que no sirve en algo que te da toda la gloria. Permite que cada una de las oraciones de mis hermanos sean como ese olor fragante que llegue ante tus ojos, ante tus pies, Señor, como un perfume rico, agradable. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Enojo, ama ira, la rabia, verdad, pienso que es normal. la oración es